Yo diría que es casi más la norma que la excepción a día de hoy. Lo utilizo como excusa para estar todo el día en el sofá, eso va peor, ¿no? Dos personas ante una misma situación pueden responder de una forma muy diferente. Un escalador que lleva 2 días escalando, escalar una vía a vista de su grado le provoca tanta fatiga mental que luego no es capaz de concentrarse. Que mi estrés me afecta, sobre todo fisiológicamente hablando, es decir, de esa respiración entrecortada, esa presión en el pecho, tal vez me interesa hacer ejercicios de respiración. ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo estás? Muy bien, agradecida de poder estar aquí y compartir un rato contigo. Cuéntanos, para que la gente te conozca, quién eres, por qué estás aquí, básicamente, cuál es tu trayectoria. Pues, aparte de ser psicóloga, desde hace años, psicóloga clínica y deportiva, pues soy escaladora casi a tiempo completo cuando no estoy trabajando. Es al final un estilo de vida en el que llevo poco tiempo, pero en el que estoy de forma muy intensa. Entonces, creo que lo que me hace estar aquí es al final esa motivación, esas ganas de aprender y de mejorar y al final la ilusión, ¿no?, por seguir descubriendo el mundo de la escalada y también la relación entre la psicología y la escalada. Total. O sea, que empezaste poco, pero lo pillaste bien y con ganas, ¿no? Te enganchó. Totalmente. Llevaré 3 años en total, no es mucho, ¿no?, en comparación con lo que solemos oír de llevo toda la vida escalando o llevo... Son 3 años, pero como te decía, 3 años intensos. Trabajo y escalo. Realmente esa es un poco mi vida y me basta y me sobra. Entonces, eso es al final algo a lo que le dedico mucho tiempo y es realmente una pasión, ¿no? Y en relación a eso, al trabajo, tú, a pesar de tener todo ese trabajo que ya hemos hablado antes, de las personas que llevas y demás, tienes tiempo para escalar, ¿vale? Sacar hueco. Vamos a empezar con el podcast, si te parece. ¿Cómo crees que puede influir el trabajo de las personas en la escalada? Al final, el tema de la relación entre la psicología y la escalada es algo que está ahora muy en auge, ¿no?, porque nos permite explorar la relación que hay entre la mente y la escalada, la mente y el rendimiento, ¿no?, en este caso. Entonces, es interesante tener en cuenta el tema laboral porque cuando no somos escaladores o escaladoras profesionales tenemos que compaginar el entrenamiento con una serie de cosas como es el trabajo, la familia, y eso nos puede conllevar, ¿no?, a tener presente lo que viene siendo el estrés también, que está ahí, ¿no? Entonces, tener presente este elemento es algo esencial para poder trabajar con ello. ¿El estrés puede influir en el rendimiento? Por supuesto. Hay que tenerlo en cuenta. Y repito, sobre todo cuando no nos dedicamos a tiempo completo a esta disciplina, ¿no? Total. Sí. ¿Y el estrés puede derivar del trabajo, de la familia y de qué otra forma puede afectar? Al final el estrés puede surgir de diferentes formas, ¿no? Se puede hablar del estrés viéndolo desde una perspectiva externa, es decir, una respuesta que surge a raíz de algo externo de la persona, como el trabajo, ¿no? Pero también puede ser algo que se genera en base a una respuesta interna, también relacionado con algo externo. Sé que es un poco raro. En definitiva, el estrés es una respuesta que se puede generar tanto en base a la situación o en base a la percepción y a cómo elaboro yo la información sobre las cosas que estoy viviendo. Entonces son 2 principales fuentes de estrés a tener en cuenta y en cualquier caso, ¿no?, el estrés se puede generar en el trabajo. Yo diría que es casi más la norma que la excepción a día de hoy, creo, ¿no? Sí. O sea que más que nada puede afectar por algo externo y por algo interno, que es cómo respondas tú ante una situación, ¿no? Que a lo mejor hay personas que ante un mínimo problema pues le supone un drama, por así decirlo, y hay otras personas que a un mínimo problema pues dicen, bueno, tampoco es tan importante, vamos a seguir para adelante, ¿no? Es un poco lo que quieres decir. Eso es, acabas de dar en el punto más importante, que es al final la percepción que tiene una persona sobre lo que le está ocurriendo. De hecho, en psicología muchas veces se dice que 2 personas ante una misma situación pueden responder de una forma muy diferente, porque al final de lo que depende fundamentalmente es de su estilo de afrontamiento. Cómo me percibo,
cómo me veo en esa situación, cómo elaboro la información, cómo analizo lo que está sucediendo, y eso es algo que en psicología se tiene muy presente, porque es algo a trabajar también. Muchas veces percibimos y analizamos la información también de forma muy disfuncional. Otras veces en el trabajo, pues el contexto es el que es, Claro. y la situación es la que es, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué consejos le puedes dar a una persona que a lo mejor una situación la ve de una manera y otra persona la ve de otra para que la afronte mejor? Bueno, realmente es una pregunta amplia, Sí. pero al final yo creo que la clave está... Yo creo que todo empieza un poco por el autoconocimiento, ¿no? Lo que viene siendo el, primero, saber cómo reacciono ante determinadas situaciones, cómo se me manifiesta, por ejemplo, el estrés, en diferentes aspectos. Yo me he dado cuenta en mi práctica clínica o en el trabajo con deportistas que muchas personas ni siquiera... no es que ni siquiera sepa cómo funciona, pero que no han entrado en contacto con entender qué es lo que les pasa exactamente, ¿no? Cómo perciben la información. Muchas veces no hay una conciencia de cómo estoy analizando las cosas, hay un malestar, Claro. ¿no? Estoy mal, pero estoy mal pueden ser muchas cosas y hay que aprender también a identificarlo, ¿no? ¿En qué consiste estar mal? ¿Cómo se me manifiesta en términos de pensamientos, en términos de emociones, fisiológicamente hablando, comportamentalmente hablando? Creo que una vez conocemos y sabemos eso, sí podemos modificar nuestra respuesta elaborada ante las situaciones, ¿no? Saber cómo funciono, identificar dónde está mi vulnerabilidad y a partir de ahí elaborar una respuesta diferente. Para eso, Claro. entre otras cosas, estamos los y las psicólogas, ¿no? Para Total. que una persona aprenda a responder de forma distinta, ¿no? Pero principalmente conocerse, saber cómo reaccionar ante una situación, qué situaciones me afectan más y luego a partir de ahí pues afrontarlo, ¿no? Claro, como digo yo, la consciencia es el primer paso, pero no es suficiente. Si fuésemos conscientes y ya está, pues sería algo relativamente fácil. Es el primer eslabón de la cadena, pero luego hay que trabajar otra serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El conocer los pensamientos que yo tengo y a través de técnicas como puede ser la reestructuración cognitiva, aprender a elaborar pensamientos funcionales que me sirvan en una determinada situación. No necesariamente pensamientos positivos, no se trata de ser Mr. o Mrs. Wonderful, sino aprender a elaborar pensamientos funcionales, generar efectos fisiológicos de calma, saber trabajar a través del cuerpo, ¿no? Inducirme estados de relajación. Creo que hay un bagaje de herramientas interesantes a tener en cuenta que son las que realmente nos permiten elaborar un cambio. Ser consciente pues es una pequeña parte, una pequeña gran parte. Total, es una mesa pero de 3 patas que está coja, ¿no? Eso es. Y aterrizándolo en la parte más práctica, para no hablar tan técnico y de la que a lo mejor la gente no nos entienda, ¿qué podrían hacer de manera más práctica? Vale, en relación al estrés laboral, Sí, ¿vale? Por ejemplo, primero creo que es importante que sepamos identificarlo, ¿vale? Porque al final tiene una relación sobre los diferentes ámbitos de mi vida y en el entrenamiento puede estar presente y es importante saber detectarlo porque muchas veces si no, yo no sé lo que me está pasando, no estoy entrenando igual, no fluyo de la misma forma o teniendo en cuenta que siempre hay días y días, pero si hay un determinado patrón, es importante poder tener a lo mejor una serie de pautas o de guías que me permitan identificar esto. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué emociones puedo identificar? ¿Qué pensamientos puedo identificar? ¿Qué sensaciones corporales tengo? El estrés se manifiesta en cada persona de una forma diferente. Hacer una recopilación también de las situaciones estresantes que pueda haber en el trabajo. Muchas veces hasta que no te haces esa pregunta dices, ostras, es verdad, en el trabajo esta situación más esta y esta, pues hacen que yo no esté del todo tranquilo o tranquila. Luego, ¿cómo afecta ese estrés en mi rendimiento? Por ejemplo, cuando estoy entrenando, a lo mejor una persona ese estrés le paraliza, ¿no? Y físicamente siente mucho más torpe, también está más cansado, más cansada, y hay personas que el estrés les puede activar aún más si están en entrenamiento como diciendo, madre mía, voy a todo gas, no me entero de nada. Entonces, hay que saber hacerse esas preguntas, identificarlo, y una vez hacemos eso, ¿no? Creo que también todo empieza por entender que forma parte del proceso. Sé que suena un poco místico, pero creo que es importante entender e integrar estas cosas para no tratar de eliminarlas ni de evitarlas, ¿vale? Muchas veces viene la gente y dice, vale, tengo esto, ¿cómo lo quito? ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo lo elimino? ¿Cómo lo evito? No podemos evitar ni eliminar las cosas que nos pasan, pero sí aprender a gestionarlas y a convivir con ello, ¿no? Entonces, una vez me conozco y me identifico estas cosas, pues puedo hacer una serie de ejercicios que me permitan funcionar mejor en esos momentos de estrés que van a aparecer tarde o temprano en tu vida. Sí.
siendo prácticos, ¿vale? Y prácticas para que la gente pueda a lo mejor tener algún recurso, pues si yo sé, por ejemplo, en psicología se habla de 3 ejes principales de respuesta, ¿no? De cómo nos afecta algo a nivel fisiológico. Tengo la respiración más acelerada, presión en el pecho, todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Sí. A nivel, como decía antes, emocional, las emociones que tengo, estoy más irritable, más frustrada, más frustrado, más enfadado, más cansado, ¿no? A nivel de pensamientos, vaya mierda, no estoy rindiendo igual, todo va mal, todo tal. Y a nivel comportamental, ¿no? Lo agitado, agitada o parado o parada que pueda estar, ¿no? Entonces, siguiendo estos 3 ejes, hay técnicas para cada uno de los ejes. En términos fisiológicos, por ejemplo, ¿no? Si yo no puedo cambiar una situación de estrés, porque es la que hay, en el trabajo estoy en un momento estresante, siempre voy a poder hacer cosas que me hagan que sea más llevadero, por ejemplo, en términos de entrenamiento. Si yo sé que mi estrés me afecta, sobre todo fisiológicamente hablando, es decir, tener esa agitación, ese estado, ¿no? de esa respiración entrecortada, esa presión en el pecho, tal vez me interesa hacer ejercicios de respiración antes de entrenar, ¿no? Bajar un poco esas revoluciones, inducirme efectos fisiológicos de calma. No puedo cambiar la situación, pero sí mi respuesta, ¿no? Y sí tratar de facilitarme un poco el camino para que ese entrenamiento pueda ir algo mejor. No puedo eliminar lo que pasa, pero hacer que vaya algo mejor. Sí. O, en base a los pensamientos que identifico, como decía antes, buscar un pensamiento funcional. Todo es una mierda, todo tal. Bueno, aquí estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Si te das cuenta, no es ni eliminar el pensamiento que había, que es lo que muchas veces pasa, ni generar uno genial. No importa, todo es maravilloso. Pero ¿nos va a hacer más fácil el entrenamiento? Sí. Y a nivel comportamental, cosas que se puedan tener en cuenta, pues a lo mejor también es importante hacer hincapié en cosas que corporalmente también me generen ese estado de calma, hacer más hincapié, yo qué sé, los estiramientos después de entrenar, calentar un poco mejor. Si yo sé que voy estresada o que no estoy bien, tal vez me interesa prestar un poco más de atención a estas partes también para que dentro de la situación en la que estoy pueda hacerlo algo mejor o lo mejor posible, ¿no? Sí, sí, sí. Muy interesante lo que has dicho. A mí me ocurre a veces que a lo mejor estoy una semana con mucho trabajo y resulta que al final de semana, ya viernes, sábado, pues tengo la oportunidad de ir a escalar y me levanto y digo, estoy reventado, estoy frito. Y dices, a lo mejor no vas o vas. Y si voy, luego resulta que estoy más tranquilo, que me he relajado, pero tampoco puedo apretar y escalar a máxima dificultad porque estoy cansado mentalmente, ¿no? En el caso de que personas a lo mejor se encuentren en esa situación por trabajo, por familia o por otras cosas externas, ¿qué pueden hacer en su día a día para mejorar esto? Bueno, teniendo en cuenta lo que comentas, una cosa en la que suelo hacer bastante hincapié, que creo que es importante, es también en revisar las expectativas con las que voy a hacer una serie de cosas, ¿no? Porque está claro que tú puedes tener tu tabla de entrenamiento, tus proyectos, tus vías, tus bloques, todo, tenerlo muy clarito, pero si no tenemos en cuenta en cómo influye todo esto y en, como decía antes, ¿no? En conocerme y saber cómo estoy, en qué situaciones, si no tenemos en cuenta esto, nos falta un elemento muy importante a la hora de entender qué pasa y por qué a lo mejor hay días en los que, aunque sea mi día libre y el día en el que la agenda pone salir a escalar en roca, yo me levanto diciendo, Dios mío, ¿no? Entonces, no sé, creo que hay que revisarse las expectativas porque a lo mejor si soy una escaladora o un escalador que lo tiene que compaginar con muchas cosas, pues toca ajustarme y adaptarme a la situación en la que estoy. No digo que haya que ser conformista, me conformo con todo, hoy no me apetece, ¿no? Pero sí entender que a lo mejor hoy no va a ser mi mejor día y no pasa nada. Es difícil, hacer este trabajo o decir, bueno, pues hasta donde llegue o hasta donde mi cuerpo y mi mente me lo permita. A veces también lo más inteligente es no hacerlo. Creo que, entiendo que es un poco ambiguo esto que estoy diciendo, depende de cada persona, pero creo que hay que saber ajustar una serie de cosas para no frustrarnos lo menos posible, o por lo menos para entender lo que pasa. A nosotros nos pasa mucho que entrenamos a gente que a lo mejor está opositando o tiene mucho curro, no tiene muchos hijos y le demandan mucho tiempo
y quieren hacer X grado y dedicarle X días al entrenamiento, pero a lo mejor no puedes, no se puede hacer todo ni mejorar en todo a la vez. Y la solución está en, bueno, pues aceptar que a lo mejor hay temporadas en las que tienes que entrenar, porque no se puede dejar de entrenar, porque si tú sabes la importancia que tiene el ejercicio físico en la salud, y si no te mueves y dices, bueno, no tengo tiempo, lo utilizo como excusa para estar todo el día en el sofá, eso va peor, ¿no? Pero aceptar que estás en esa situación y decir, bueno, pues a lo mejor estoy en una temporada que tengo que escalar más a vista, que tengo que entrenar en vez de 4 días 2 o 3 y que tengo que hacer otro tipo de cosas y no generar esas expectativas que luego me llevan a la frustración. ¿Te encuentras mucho con escaladores o personas en esa situación? Muchísimo. Diría que es lo que más trabajamos, porque el tema de las expectativas de verdad que es algo que si no lo tenemos en cuenta, ¿no? A la hora de establecer un entrenamiento o a la hora de trabajar en este ámbito, pues es algo muy contraproducente, ¿no? Yo me encuentro con muchos escaladores o escaladoras que dicen, bueno, es que yo quiero hacer este grado. ¿Cuándo? Cuanto antes. A ser posible ya, y aunque tenga que hacer mil cosas a la vez, pues yo quiero hacerlo como esta escaladora o este escalador. Es como, bueno, a ver, hay que fijarnos un poco, esta persona vive por y para esto, sí o no, cuál es su circunstancia, cómo funciona. No sé, ¿no? Entonces, en resumen, ¿me encuentro con esto en las personas que acuden a nosotros? Sí, mucho. Entonces, no creo que sea tanto una cuestión de ajustar el entrenamiento, sino una cuestión de ajustar las expectativas, que no es nada fácil. Total. Y luego, ¿cómo se puede ver reflejado eso en roca? Bueno, en roca o en cualquier deporte que estés practicando. Si vas a escalar con una fatiga mental brutal, ¿en qué se traduce eso? Al final depende un poco de la persona, ¿no? Pero la fatiga o el estrés, por hablarte a lo mejor un poco lo que más he visto, ¿no? O más correlación he identificado, ¿no? De las personas con las que he podido trabajar, pues donde más se ve, sobre todo, por ejemplo, en términos emocionales, ¿no? Una persona que si tiene algo de miedo, esos días tiene mucho más miedo, o si tiene algo de frustración, tiene mucha más. Creo que el estrés o esa fatiga intensifica nuestros talones de Aquiles. Cada persona tiene su talón de Aquiles, sea la frustración, el enfado, la irritabilidad. No son cosas ni buenas ni malas, son cosas que tenemos y ya está. Pero creo que lo que hace es que intensifica una serie de cosas. Y es por eso por lo que hay que conocerlo, para tampoco sorprendernos, ¿no? Uy, qué miedo tengo hoy. Pues oye, igual entendiéndolo todo, pues es lo más normal. A lo mejor no es lo que más me gusta, ni lo que más me apetece. Ya. Pero teniendo en cuenta todo, igual es lo más normal, ¿no? O sea que intensifica esas emociones que tú tienes a escalar, que a lo mejor... Sí, tal vez desregula un poco esas emociones, ¿no? Hace que su intensidad varíe y a lo mejor pueda fluctuar más. Repito, depende de cada persona, ¿no? Porque cada persona se manifiesta de una manera diferente, pero yo lo que más he visto a lo mejor es que esas emociones están más disparadas, ¿no? Que esa fatiga repercuta sobre nuestra toma de decisiones, sobre nuestra capacidad de leer una vía, un bloque, sobre nuestra capacidad de dosificar nuestros recursos, ¿no? A la hora de escalar. Y bueno, creo que esas son un poco las relaciones más frecuentes que he identificado, pero luego, repito, depende mucho de cada caso. ¿Cuál es el problema más común que te sueles encontrar tú en escaladores? Pues el problema más frecuente es el miedo, que no diría que es un problema, porque el miedo no es un problema. Lo que pasa es que si no nos sabemos relacionar con él, pues puede ser problemático, ¿no? El miedo, las expectativas, y luego también veo muchas dificultades en lo que es la autoestima, la sensación de valía para hacer algo. Creo que son cosas, como ves, bastante al margen de lo que es un entrenamiento físico reglado, pero que influyen muchísimo en cómo yo, ya no en cómo yo rindo, sino en cómo yo me siento escalando, que creo que es muy importante. Y muchas veces lo pasamos por alto y no nos centramos y solamente pensamos en entrenar, hacer X suspensiones con X peso, X segundos, tiempos de descanso y ya está, y pensamos que con eso es suficiente, pero luego se nos olvida que en la escalada hay un factor muy importante de rendimiento y es lo que estás comentando, ¿no? Factor psicológico, tener en cuenta otras variables, lo que haces en casa, la familia, el trabajo, etc. Y luego en roca, ¿cómo gestionas eso? Una persona que a lo mejor no es capaz de gestionar tan bien el miedo o que le limita mucho a la hora de escalar y no es tanto la parte física, sé que es un tema muy complejo y no nos va a dar tiempo a hablarlo, pero 2 o 3 tips rápidos que se puedan llevar de aquí.
En relación al miedo, bueno, por un lado, como decíamos con el estrés, el saber identificarlo, el normalizarlo. Hay mucha gente que viene y dice, hola, quítame el miedo. Ya. Tenemos que normalizar el miedo porque el miedo, de hecho, es muy interesante en términos de rendimiento, puede potenciar nuestro estado de concentración, nuestra activación. Como tip o recurso, ¿no? Yo diría que algo que suele servir bastante es el trabajo a través de la respiración, porque el trabajo a través de la respiración genera efectos fisiológicos de calma que en un estado, ¿no?, de miedo o de tensión pues nos pueden ayudar a mandarle un mensaje de tranquilidad al cuerpo. Hasta hace no mucho cuerpo y mente se han contemplado como entidades separadas, como dos cosas diferentes, y está relacionado. Si yo genero efectos de calma en el cuerpo, va a tener una repercusión sobre mi mente, pero es un eslabón de muchas cosas a tener en cuenta. Pero el trabajo con la respiración creo que es el trabajo a priori más sencillo y más rápido. Hay otras cosas que llevan más tiempo, más complejas. Yo lo primero con lo que suelo trabajar es con la respiración abdominal, la respiración 4-7-8, eso si lo busca la gente en internet va a tener un montón de guías o de ejercicios guiados, y diría que puede ser una pequeña puerta de entrada para empezar a trabajar este elemento. Controlar la respiración mientras estás escalando y notas que a lo mejor tienes la respiración un poco más intensa, ¿no? Sí, bueno, o también hacerlo antes de empezar a escalar, ¿no? O sea, creo que la respiración es un recurso adaptable y hay que saber utilizarlo, ¿no? Esto de me hago el 8, hablo, pum, me pongo a escalar, a lo mejor nos viene bien tomar unas cuantas respiraciones profundas, ¿no? Darle ese mensaje al cuerpo, a la mente de todo ok, todo está bien, y luego tener una respiración adaptable, movimientos dinámicos, a lo mejor exhalo, en vez de hacerlos conteniendo la respiración, cuando me caigo a lo mejor exhalo en vez de contraerme, ¿no? Es un recurso muy versátil, ¿no? Entonces, diría que es interesante utilizarlo mientras estoy escalando, pero también antes, a lo mejor, ¿no? Porque ¿cómo puede influir que tengas una respiración más ajetreada, mayor ritmo cardíaco durante la escalada? ¿Influye a la hora de tomar decisiones, a la hora de concentrarte? Pues al final tiene una relación, ¿no? Tanto o sea, esa parte fisiológica tiene una relación directa con cómo yo estoy comportamentalmente y psicológicamente, es decir, tirando un poco de estudios que he leído y así, ¿no? Pues tener una respiración más ajetreada o más alterada pues influye sobre el ácido láctico que tenemos, ¿no? Influye, bueno, en términos musculares, en términos, ¿no? A la hora de optimizar nuestros recursos tiene una repercusión. Y luego, claro, el cerebro muchas veces no sabe distinguir entre lo que es real y lo que no, ¿no? Entonces, si el cerebro percibe que la respiración no va bien, el cerebro dice, alarma, alarma, aquí algo pasa. Y entonces se desencadena otra serie de cosas, de pensamientos, de sensaciones, ¿no? Entonces yo siempre digo que es como una ficha de dominó. Empieza la respiración y empieza a afectar a otras cosas. Creo recordar que Inma Garrido, una psicóloga, ¿no? Deportiva también muy enfocada en la escalada, tiene un post sobre cómo influye la fatiga sobre la toma de decisiones. Igual me estoy columpiando, pero justo creo que hace tiempo leí algo de ella que era muy interesante, por si la gente lo quiere buscar. Creo que estaba bien. Justo hablábamos antes de que estamos haciendo un artículo y todavía no está publicado, pero analizamos a escaladores que son escaladores avanzados y escaladores que llevan 2 días escalando. Sí. Les medimos la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, les hacemos un test pre de cómo están a nivel psicológico y post, y luego un test de tiempo de reacción. Y los resultados principales son que los escaladores que llevan más tiempo escalando tienen un mejor control de todo esto, tienen las pulsaciones más bajas, tienen menor variabilidad de frecuencia cardíaca, lo que se traduce en menor estrés a la hora de escalar. Y luego el test en tiempo de reacción nos da información de que a un escalador que lleva 2 días escalando, escalar una vía a vista de su grado le provoca tanta fatiga mental que luego no es capaz de concentrarse. Sin embargo, un escalador que está más avanzado no es así. O sea que eso demuestra que el factor psicológico sí o sí, aparte de otros estudios, juega un papel fundamental y hay que tenerlo en cuenta, sí. 100%. 100%. Hay que
tener en cuenta lo mucho que influye el tener experiencia en un determinado campo. Yo siempre cuando trabajo con gente a veces le pregunto, ¿pero qué esperas? O sea, ¿cuánto tiempo llevas escalando? Te dicen, medio año. Y tú, bueno, nos estamos comparando con una persona que, circunstancias diferentes, tiempo diferente invertido, ¿no? Temporalmente hablando. Hay que tener en cuenta, el componente experiencial es vital para el cerebro, para generar esa confianza, esos recursos, ¿no? Esos repertorios gestuales. O sea, quiero decir, por mucho que trabajemos, la experiencia es un componente esencial que donde no hay atajo, sí, tenemos que tener la experiencia. Genial. Pues yo creo que ha quedado un podcast chulo, Sofi, que aunque habíamos quedado en hablar solo de estrés de trabajo y cómo influye la familia en el rendimiento, pero bueno, son cosas que pasan, que al final la conversación varía y el no tenerlo preparado, que también es lo chulo de un episodio, pues que surja un poco lo que sea, ha derivado también en este tema, en la gestión del miedo y demás. Creo que la gente puede entender un poquito la importancia que tiene el tener otras cosas en cuenta a la hora de entrenar, como cuánto trabajo, cómo trabajo, la familia, hijos y otras responsabilidades, tener muy bien en cuenta las expectativas y luego no solo entrenar, sino que a la hora de escalar la cabeza funciona, o sea, juega un papel fundamental. Eso es. Lo has resumido en puntos clave que la verdad que no puedo hacer más que estar de acuerdo. Eso es. Si hay gente que quiere saber un poquito más de ti, ¿dónde te podría encontrar? Pues, bueno, creo que lo más fácil es a través de las redes sociales, ¿no? Instagram me llamo Sophie Psychomountain, ¿no? Que bueno, seguramente si lo publicamos y tal saldrá mi nombre por ahí, entonces sí, a través de ahí es donde a lo mejor es más fácil contactar conmigo o simplemente ver un poco lo que hago lo que puedo, pero bueno, ahí está un poco reflejado, ¿no? Así que creo que las redes sociales sería así lo más rápido. Genial, pues lo pondremos debajo en la descripción y si hay alguien que quiere escribirte, pues ahí lo dejamos. Será un placer. Muy bien. Muchas gracias.